Es licenciado y doctor en Derecho. Ha sido profesor universitario. Fue durante 10 años magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy en Periférico 1313, Salvador Nava Gómar. Salvador, bienvenido al programa. Estás o has terminado un periodo de 10 años como juez electoral. Dime primero, si vemos como un bosque estos 10 años en donde has emitido con tus compañeros sentencias para dirimir la justicia electoral, ¿qué ha cambiado desde que llegaste hasta que saliste? Primero, gracias por la invitación, querido Luis Carlos. Es un bosque muy tupido en el que nos fuimos metiendo poco a poco. Te doy un dato. El primer año resolvimos más asuntos que todo el tribunal en su historia anterior. Entonces creo que el principal cambio es el alto grado de litigiosidad. Todo se impugna, cada vez se impugna más. Tenemos como órgano más instancias, más partidos políticos. El número de juicios es asombroso, casi 60,000 resolvimos en 10 años. Y unas normas mucho más sofisticadas que al principio. Danos una idea, resolvieron el año que ustedes llegaron, digamos, sí. 2007, ¿cuántos asuntos les llegaron? No lo sé exactamente, pero suma 59,700 asuntos. En estos 10 años. En estos 10 años. Okay. Es decir, más de 10 asuntos diarios. De acuerdo. El juicio que más llega al tribunal es el juicio de protección de derechos político-electorales, y los actos que más se impugnaron en los 10 años fueron actos de estructuras de partidos políticos. Es un dato muy importante. Dinos, ¿quién usa este juicio para la protección de los derechos políticos? El que más lo usa son los militantes de los partidos. Es un juicio que se usa para tutelar derechos político-electorales, que son votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Puede venir un ciudadano o un militante de un partido. Quien más ha venido son militantes de partidos que se quejan de que los partidos o no les permiten participar, o no les reconocen un triunfo, o no los dejan acceder a cargos partidistas. Esos son los que más se quejan, y el tema sobre el cual más se quejan es el segundo. Lo que pasa es que hay distintas violaciones y entran muchos derechos fundamentales en tutela, entonces sí. Definir un solo tema es complicado. Pero digamos, más de la mitad de los juicios son de juicios político-electorales, y más de la mitad de los juicios político-electorales son de actos de partidos. Okay. Digamos que es muchísimo lo que hace. Yo te diría que las personas cada vez más tienen mayores accesos a la justicia para poder restablecer sus derechos. Que haya más litigiosidad, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Yo he leído siempre que se dice como un dato que se resalta, el Tribunal Electoral resuelve más asuntos que antes. Sí. Pero para mí eso es una mala noticia, porque si los ciudadanos, los militantes, los políticos van y se quejan, quiere decir que el sistema no está funcionando. Bueno, es una buena noticia para el ciudadano, es una buena noticia para el militante. Hoy en este país cualquier persona puede ser candidato independiente o puede jugar una interna de un partido político, contender en una elección constitucional y ser autoridad, lo que no ocurría hace unas décadas. Es una mala noticia para el sistema. Queremos una democracia que genere 60,000 impugnaciones en 10 años. Quizás lo que está faltando es la cultura democrática, te diría que es el principal foco rojo, ¿no? Que haya crecido el número de asuntos no significa también que hay un incentivo perverso en el sistema, en donde paga quejarte, aunque tu queja sea frívola, aunque tu recurso carezca de validez, o simplemente está convirtiendo en parte de la estrategia de salida. Pierdo una elección, me quejo. No me hacen candidato, me quejo. ¿Qué opinas de eso? Que no sabemos perder en términos generales, y tiene que ver con la cultura democrática. Ahora se especula en ocasiones, se quiere ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas. Eso no sucede. De los 60,000 asuntos, yo te reto a que te acuerdes de 50 asuntos polémicos. Aquí traigo. Sí, ya no sé cuántos traes. Ahora bien, si bien es cierto que los justiciables, nuestra clientela, es muy compleja, que es muy subjetiva, son políticos los que estamos juzgando. El mismo actor dice: qué buen tribunal, qué resolución tan justa, y en 2 semanas dice: no tenía razón, ¿por qué nos han juzgado así? Lo cierto es que considero, eso lo sabrás tú mejor y la audiencia, que hay una coincidencia pacífica de todos los partidos políticos respecto de nuestras resoluciones. Es decir, hay una aceptación de que se está cumpliendo y que tenemos acceso a la justicia y un recurso judicial efectivo para cualquier persona, y que se resuelve jurídicamente lo que políticamente generó algún conflicto. Si tú fueras legislador en el futuro, imaginemos que sí. te elegimos y tú pudieras legislar para reducir la litigiosidad del sistema, sí.
porque el sistema a este paso, Salvador, va a reventar. O sea, en 2018, con toda la concurrencia de elecciones y la centralización, esto no va a aguantar. ¿Qué cambiarías en el sistema, en el diseño del sistema para reducir la litigiosidad? Mira, creo que estamos sobreregulados. Tenemos una regulación electoral muy sofisticada, muy quisquillosa y mal colocada. Está en la Constitución lo que debería de ir en un reglamento. Tenemos una libertad de expresión acotada. Tenemos una libertad de comercio que en cualquier país sería inconstitucional. En el nuestro no, porque está en la Constitución, pero nadie puede contratar un spot para poder ir. Yo lo que haría sería liberalizar el sistema y reducir el dinero de los partidos políticos, porque pareciera que el chiste está en los contadores que están viendo las facturas que presentan candidatos y partidos para ver si se rebasó o no el tope de gastos, y pareciera que la fiscalización es lo más importante, cuando lo más importante es el voto ciudadano. Salvador. Nada más para acabar con esa idea. Si tienes montos tan grandes en los partidos, es muy difícil fiscalizar todo lo que se hace por debajo del agua, que es en donde está la trampa, y eso te genera más juicios, hace perverso. Son millones de spots en radio y televisión que la gente prefiere no ver, si tiene oportunidad le cambia. Yo lo haría mucho más liberal, que cada quien diga lo que quiera y que todos puedan acceder a él. Desregular y disminuir los fondos a los partidos. Y liberalizar el mercado de expresión. El mercado de expresión. ¿Te arrepientes de alguna sentencia en la cual hayas sido ponente? No, la verdad que no. Claro, fueron muchas. Quizás hubiera procesado algunas de manera distinta, algunos debates los hubiera presentado de manera diferente, pero creo que fui consistente con mis líneas de argumentación, y mis cambios de criterio también se explicaron a la luz de distintas reformas constitucionales que vivimos en estos 10 años que nos cambiaban o sofisticaban las reglas del juego. Ahora, como tribunal, como colegiado, ¿crees que debieron haber tomado una sentencia en otro sentido en estos años y que alguna cosa debió haberse decidido diferente por el colegiado? Mira, algunos matices en algunas, pero creo que el fondo de las sentencias no. Por ejemplo, una muy polémica reciente, Monreal en Zacatecas. Algunos decían que no debía de participar. Perdona, para que la gente sepa, David Monreal, el hermano de Ricardo Monreal, se le canceló el registro como... Bueno, perdón, se anuló la elección. Perdón, no, primero se quería cancelar su registro y ustedes dijeron que no. Sí, es decir, la regla estaba bien. El INE actuó bien diciendo que no tenía derecho a ser registrado porque entregó tarde un informe de gastos, lo cual me parece ridículo por parte de la norma, no de la autoridad. La autoridad administrativa está para cumplir la norma. Nosotros dijimos que era, desde luego, excesivo, pero no inaplicamos la norma, no la declaramos inconstitucional. Eso lo haría distinto, pero volvería a fallar en el mismo sentido. ¿Nuestra democracia es de mayor calidad o de menor calidad que hace 10 años, Salvador? Mira, creo que es de mayor calidad la democracia formal, las reglas para elegir a los representantes, la manera de acceder al poder, no lo sé, y creo que no vamos muy bien en la manera de ejercer el poder. Es mejor por lo que hace la tutela de derechos, pero no en la cultura para evitar la violación a los derechos fundamentales. Es mucho mejor y mucho más robusto en transparencia, lo sabes muy bien, pero no con eso ha disminuido la corrupción o algunos mecanismos de control. Entonces, si hay una progresión institucional, normativa, orgánica, por lo que hace a los derechos, por lo que hace a las instituciones, pero no se refleja en una calidad global del sistema democrático mexicano. Esta reflexión que acabas de hacer, Salvador, es la reflexión fundamental de la democracia, porque esto que dices de que hay una progresión normativa se observa en el tema de transparencia en general, en materia de procuración de justicia ha habido una progresión, en materia electoral, y sin embargo en la práctica esto no está ocurriendo. Por eso mucha gente dice, bueno, estamos invirtiendo más en el sistema en su conjunto, el sistema electoral, autoridades, tribunales, partidos, pero los gobernantes que elegimos son más impunes, son más irresponsables, tienen menor calidad a veces. En algunos casos, pero en este país hace 40 años no primaba el principio de una persona un voto. En este país hace 40 años no se podía solicitar o criticar a la autoridad. Entonces, sí tenemos algunos avances muy importantes que no podemos desdeñar, aunque hay retos importantes por seguir, desde luego. ¿Cuáles son los desafíos de los nuevos magistrados electorales en los próximos 18 meses, Salvador? Bueno, de entrada, el proceso del 18, que será el más complejo de la historia, la federal más 30 elecciones locales, un sistema de fiscalización muy complicado, un sistema de protección de derechos que pone en jaque a la autoridad administrativa. Las quejas contra el Instituto Nacional Electoral se ven en el tribunal desde la óptica de ayudar al justiciable porque hay suplencia de la queja. Entonces,
están rebasados en el instituto por las funciones que tienen. Estoy hablando de diseño normativo, no de su eficacia ni de su comportamiento. Y entonces en ocasiones resuelven cosas muy rápido, muy complejas, que cuando se impugnan, jurídicamente no aceptan una prueba o un tamiz de constitucionalidad y se tienen que regresar. Yo estoy satisfecho con la nueva integración. Me parece que llegan grandes jueces, gente que conoce. 4 de ellos eran magistrados regionales, 1 de ellos más trabajó en el propio tribunal y también en el instituto. Creo que podemos estar tranquilos porque las reglas, las instituciones y los derechos están a buen resguardo de esta ley. López Obrador ya descalificó a los nuevos magistrados, como lo hizo con ustedes, como lo ha hecho con los consejeros electorales, no es nuevo. Sin embargo, ese desafío está ahí, el tema de la certeza, la fortaleza de la nueva autoridad, de los nuevos jueces electorales para calificar una elección que va a ser competida, quizá el voto fragmentado. ¿Cuáles son los 2 o 3 asuntos que crees que deben estar colocados en el mapa de riesgos de 2018? Este tema va a ser complicado, aquí va a haber muchos litigios, aquí va a haber problemas para fiscalizar, aquí puede haber problemas para instalar casillas. Si tú fueras, que nos dijeras, ¿dónde están los riesgos en concreto? Ahí te va. Bueno, primero las declaraciones de López Obrador o de cualquier política son subjetivas siempre. Como autoridades lo sabemos. Es injusto porque la autoridad no puede salir a responder algunas cosas porque además es nuestro papel o era mi papel cuando era autoridad. Sin embargo, no es muy congruente porque al mismo tiempo que descalifica a una autoridad va a la misma a pedir justicia. Ha venido muchísimas veces al tribunal. Ahora, lo siguiente me preocupa, medidas cautelares. Los candidatos y los partidos pueden impugnar los spots de los otros. Si multiplicamos los millones de spots que va a haber en 31 procesos, el federal más 30 locales, el instituto estará haciendo lo conducente desde luego, pero tendrá que resolver de inmediato si se baja o no un spot y tienen que ser procedimientos sumarios. Y después eso se puede impugnar con el tribunal más los de fondo. El mecanismo de fiscalización es muy complicado para seguir a todos los candidatos durante los procesos. Las causales para no permitir que un precandidato se registre por haber hecho actos anticipados de precampaña y después como candidato actos de campaña es muy complicado. Equilibrar equidad de género con reelección consecutiva de legisladores va a ser muy complicado, no están las reglas puestas. Y un proceso electoral de presidente de la República que se antoja muy complicado desde los procesos internos de los partidos. Ahí los mecanismos jurisdiccionales de los partidos van a ser impugnados en el propio tribunal y creo que van a tener una sobrecarga de trabajo. Tanto los OPLES, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales locales, las salas regionales, la sala especializada y el Tribunal Electoral. Y la FEPADE, ¿no? La Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Van a estar sobrecargados. Wow. Finalmente, última pregunta personal. ¿Qué vas a hacer ahora que dejaste por 10 años la magistratura? Gracias. Iré a la universidad, ejerceré libremente mi profesión. Soy un hombre crítico, Luis Carlos, y no lo he podido ser durante 10 años por la investidura que tenía en mi cargo. Haré crítica, buscaré algunos espacios como este para poder compartir sobre lo que sucede. Salvador, pues muchas felicidades a ti y a todos tus compañeros. 10 años que siempre estarán en la historia de México. Seguramente empezar a ver evaluaciones sobre su gestión. Pero bueno, estarás desde el lado de la academia y la academia te permite más libertad. Muchísimas gracias, Salvador. Ha sido todo por hoy. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.